Curso Medición de explosividad con equipos portátiles, tema 2, el contexto legal y el análisis del decreto 351 del año 79. Vamos a empezar entonces por el contexto legal. En la República Argentina rige la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley 19.587, los cuales tiene los reglamentos que están viendo en pantalla. El único reglamento que aborda los trabajos en caliente de soldadura y corte es el reglamento 351 del año 79, mejor dicho, el decreto 351 del año 79, que es el reglamento general. El resto de los reglamentos no aborda este tema en particular. Así que vamos a centrarnos posteriormente en analizar este decreto. También tenemos reglamentos por temas, pero ninguno de ellos aborda en forma específica el tema de trabajo en caliente. No hay una norma ni un reglamento específico que trate y especifique cómo debe desarrollarse un trabajo en caliente. Así que nos queda únicamente analizar el decreto 351 del año 1979. En el anexo 1, en el título 5 del anexo 1, específicamente en el capítulo 17, vamos a encontrar algunos artículos relacionados al tema soldadura y corte. Artículo 152, empieza diciendo en los establecimientos, y acá vamos a hacer un punto para entender qué es un establecimiento. Para comprender el concepto de establecimiento hay que ir a la ley 19.587 en su segundo artículo, donde dice que designa todo lugar destinado a la realización o donde se realicen tareas de cualquier índole o naturaleza. Es decir, está designando un puesto de trabajo como conocemos habitualmente en una empresa, en un establecimiento industrial, en una fábrica, y también designa, por ejemplo, un trabajo no permanente, un puesto de trabajo no permanente, como puede darse en la calle en una reparación. Estos lugares deben contar con adecuada ventilación, lo cual suele ser un problema especialmente para los trabajos de soldadura, porque las corrientes de aire modifican la zona de la soldadura. En principio, el objetivo de la ventilación es proveer aire para respirar para el trabajador, retirar el calor producto del trabajo en caliente o de la soldadura y fundamentalmente también retirar los humos de la soldadura. El artículo 152 dice que se deberán tomar las medidas de seguridad necesarias contra el riesgo de incendio. Este artículo no especifica cuáles son esas medidas, por lo tanto lo deja a criterio del especialista en higiene y seguridad en el trabajo. Dentro de las medidas que se pueden tomar, podemos citar las más importantes, como es un permiso de trabajo en caliente, limpieza de los equipos y de la zona, provisión de extintor portátil contra incendio, medición de gases, vigilancia de fuego, capacitación, entrenamiento, supervisión, y así podemos seguir nombrando un sinnúmero de medidas que el que tiene que definir cuáles va a aplicar es el especialista en higiene y seguridad en el trabajo. Este personal tiene que ser adiestrado y capacitado y provisto de equipos y elementos de protección personal adecuados al tipo de tarea que va a desarrollar. Deben tomarse medidas para proteger a las personas que trabajan o pasan cerca de los lugares donde se efectúan trabajos de soldadura y corte. Es decir, hay que colocar pantallas, biombos, cortinas, todo de material incombustible para evitar que, especialmente los trabajos que proyectan chispas y proyectan calor, afecten a aquellos que están circulando. Acá vemos algunas fotos sobre pantallas portátiles de protección. Respecto a la ropa, esta deberá estar limpia de grasa, aceite u otros materiales inflamables. Porque esto no solo se trata de evitar que un trabajador esté con ropa sucia, por cuestiones de higiene y por cuestiones también de olor, sino básicamente porque la grasa reacciona violentamente con el oxígeno y si la ropa es de algodón, esta va a sostener la combustión de la grasa o de los materiales inflamables que puedan estar impregnada la ropa. Por lo tanto, el trabajador que va a hacer un trabajo de soldadura y corte o de un trabajo en caliente tiene que tener la ropa limpia. Acá estamos viendo una alerta de seguridad de los contratistas de perforación
perforación, donde por producto de una pérdida en una manguera, una fuga de oxígeno, entró en contacto con aceite y con grasa y produjo una explosión, seguramente una deflagración violenta. La ropa debe cumplir las especificaciones del capítulo 10 respecto a las radiaciones infrarrojas que produce la mayoría de los trabajos en caliente. Y acá vemos el artículo 152 completo que hemos estado analizando de a pequeñas partes. Artículo 158. Habla de recipientes. El concepto de recipiente no hace solo referencia a un tacho, a un tambor o a un tanque, sino podemos entender que hace referencia a todo tipo de instalación, donde se tenga que realizar un trabajo de soldadura y corte. Esta parte del artículo 158 habla de estos recipientes, estas instalaciones que han tenido sustancias explosivas inflamables o se haya podido formar gases inflamables en su interior, o simplemente se desconoce el contenido. Por lo tanto, si puede haber sospecha o hay el recipiente, la instalación, se desconoce lo que tiene, se la debe tomar como que tiene sustancias inflamables, sustancias tóxicas y sustancias explosivas o sustancias peligrosas hasta que se pueda demostrar lo contrario. A estas instalaciones, previo soldar y previo cortar, se las debe limpiar perfectamente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos si el recipiente, la instalación, quedó limpia? En este caso, el artículo 158 nos va a decir que debemos comprobar por procedimientos apropiados. ¿Qué es un procedimiento apropiado? Es medir. Es utilizar un equipo calibrado, graduado, de medición directa, que nos permita medir, en este caso, vamos a ver el porcentaje del límite inferior de inflamabilidad, con un equipo que se llama explosímetro. Si hay que entrar a trabajar dentro de la instalación, lo que se denomina ambiente confinado, también hay que medir las concentraciones de ese gas por cuestiones de toxicidad. Entonces, si vamos a limpiar para evitar la presencia de combustibles inflamables o tóxicos, especialmente los inflamables, vamos a medir límite inferior de inflamabilidad. También dice, o podemos limpiar o reemplazar todo el aire existente en él por un gas inerte. En este caso, vamos a medir oxígeno para comprobar la ausencia de aire con un equipo que se llama oxímetro. Está claro que la ausencia de oxígeno también hace incombustible el ambiente, pero lo hace inhabitable desde el punto de vista laboral. Entonces, vamos a medir, como vamos a ver más adelante, el porcentaje de aire que tenemos dentro del ambiente para corroborar que esté por fuera del límite superior de inflamabilidad. O también, o podemos limpiar el combustible, o podemos reemplazar todo el aire por un gas inerte, o llenar las instalaciones con agua, lo que normalmente es muy complejo porque es difícil soldar y cortar en recipientes que están llenos de agua. Este es el artículo 158 completo que estuvimos analizando de a partes hasta recién. El párrafo tercero del artículo 169, que pertenece al capítulo 18, habla algo similar al artículo 152. Dice, se adoptarán procedimientos especiales de prevención en aquellas tareas que puedan originar o emplear fuentes de ignición. Es lo más parecido que tenemos y que encontramos en nuestra legislación argentina relacionado a lo que podemos denominar un trabajo en caliente. El artículo 157 habla de trabajo de soldadura y corte, pero específicamente en espacios confinados. Y acá aclaro y aclaramos que aplica para ambiente confinado a partir del año 2010 la resolución de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo número 953, que esta resolución deriva la norma IRAN 3625, cuya última versión es del año 2003.
Acá estamos viendo el artículo primero de la resolución 953 del año 2010, donde dice que en los trabajos en ambiente confinado aplica la norma IRAN 3625. Esta norma IRAN es la última versión, la primera edición, mejor dicho, del año 2003, primera y última edición, que tiene una modificación del año 2011. Vamos a analizar algunos aspectos más sobresalientes respecto de esta norma IRAN que podemos relacionar o tratar en un ambiente confinado que se haga soldadura y corte. La norma IRAN define qué es un espacio confinado, los cuales son aquellos que reúnen alguna de las siguientes características: tamaño suficiente para permitir que una persona ingrese y pueda trabajar adentro. Normalmente tienen, aunque no es necesario, bocas o puertas de ingreso reducido, y fundamentalmente que no haya sido diseñado para el trabajo en forma continua y permanente por parte de personas, de los cuales, de las tres características, la tercera, la número C, es la que mejor define a un espacio confinado. Define un ambiente peligroso, aquel que puede exponer al personal a riesgo de muerte, incapacidad para escapar sin ayuda de un espacio confinado con lesión o descompostura aguda. Entonces, en un espacio peligroso podemos encontrar gases inflamables que alcancen al menos el 10% del límite inferior de inflamabilidad, polvo combustible aéreo u oxígeno en el ambiente inferior al 19,5% o mayor al 23,5%. Estas tres características definen un ambiente de trabajo confinado como peligroso. También define lo que es una atmósfera deficiente en oxígeno, inferior al 19,5%, y también define una norma, un ambiente enriquecido en oxígeno, que es aquel que tiene un 23,5% de oxígeno, más del 23,5% de oxígeno. Establece en el punto 451 el ingreso al espacio confinado y establece, vamos a analizar el punto E nada más de este ingreso, y dice que antes del ingreso se debe verificar la atmósfera con instrumental calibrado, de lectura directa, continua e intrínsecamente seguro. De lectura directa significa que voy a medir y el instrumento en forma directa me dice el valor de la medición. No tengo que hacer de esa lectura un análisis posterior para saber qué es lo que me está midiendo el equipo. ¿Qué debo medir? Primero dice el contenido de oxígeno. Segundo, la presencia de gases y vapores inflamables. Tercero, contaminantes tóxicos. Y además se debe garantizar una ventilación forzada continua para evitar la acumulación de contaminantes en el ambiente. Este es el artículo 157 del decreto 351, que obviamente queda ampliamente superado por lo que establece la norma IRAN 3625 del año 2003. Que Dios los bendiga, espero que haya sido lo suficientemente claro y nos vemos en el próximo tema.